Y un gusto saludar a David Saucedo, analista en seguridad. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? Qué gusto saludarte a ti, a la auditorio, a tus Igualmente. órdenes. Oye, pues le asiste la razón al Mayo Zambada en hacer esta petición al gobierno de México. Bueno, no tengo claro que los norteamericanos tengan por objeto pedir la pena de muerte en el caso de, el proceso que se va a seguir en contra del Mayo Zambada, pero sí es muy probable que el Mayo Zambada lo que esté tratando de hacer es anular esta posibilidad para poder entablar una negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Es virtualmente imposible que Donald Trump deje en libertad y permita la repatriación del Mayo Zambada hacia México. Por cuestiones de imagen, es imposible que deje en libertad al que era identificado en ese momento como uno de los principales introductores de fentanilo hacia los Estados Unidos. Iría en contra totalmente de su narrativa. Pero lo más probable es que el propio Mayo Zambada, junto con su equipo jurídico, estén tratando de negociar con el gobierno norteamericano mejoras carcelarias, que no se intervengan ciertas cuentas bancarias, que no se acuse a integrantes de su círculo familiar y que no esté él en una prisión de alta seguridad, es decir, que tenga un acceso razonable a medicamentos, estudios y medicinas debido al estado de salud que entiendo empieza a ser precario en la salud del Bayo Zambada. Ahora, Pero tendría que anular esta situación de pena de muerte. sí. Oye, cuando dice que su traslado fue ilegal y estos argumentos que da de manera jurídica, es más bien para que lo lean los jueces allá en los Estados Unidos y aprovechar esto que tú nos mencionas. Creo que es en parte lo que tú comentas, pero también presionar al gobierno de México a efectos de que si no se logra su repatriación, y es un hecho que no se hará, sí por lo menos que los norteamericanos se comprometan con el gobierno de México para no solicitar la pena de muerte. No es lo mismo para el Mayo Zambada negociar una cadena de muchos años que seguramente él pasará el resto de su vida en una prisión americana, a estar negociando bajo el supuesto de una pena capital. Él lo que necesita es mejorar sus márgenes de negociación y esto que está haciendo público mediante esta misiva que envió al Consulado de México en los Estados Unidos va en este mismo sentido. México tiene la obligación de exigir garantías de que no se le va a aplicar la pena de muerte, como lo menciona en esta carta. El Mayo Zambada hace esta petición a sabiendas de que el gobierno de México se veía obligado para pedir esta situación para él, en virtud de la que sí se violó el tratado de extradición entre México y los Estados Unidos, pero en paralelo pone a la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación muy difícil, debido a que la obliga en los hechos a ser una especie de defensora del que es identificado uno de los principales liderazgos del Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa. Le da parque a la posición de derecha en México para erosionar la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, cuando dice la presidenta que esto se lo va a turnar a la fiscalía, ¿qué puede hacer la fiscalía o qué tiene que hacer la fiscalía? Bueno, tendría que solicitar al Departamento de Estado norteamericano una revisión del caso para ver si hubo una violación al tratado de extradición. Evidentemente sí lo hubo. El Mayo Zambada fue secuestrado en México, llevado a los Estados Unidos y puesto a disposición de las autoridades allá mediante engaños. No tuvo acceso a la atención consular, tampoco se le leyeron sus derechos en México, fue capturado de manera ilegal, pero los norteamericanos no van a soltar a la que en este momento es la presa más importante para ellos, junto con en su momento lo fue, el Chapo Guzmán. Aunque hable de colapso en la relación bilateral. Bueno, el colapso ya ocurrió de distintas maneras. Tú recordarás, en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador también externó de viva voz su inconformidad con relación a este operativo unilateral ejecutado por los Estados Unidos. Ya se desató una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, de los Chapitos y los Mayitos, para ver quién tiene el control de la organización y en venganza por la traición y captura del Mayo Zambada. Nada más lo que resta es que el Mayo Zambada proporciona información acerca de los anillos de protección política, policial, militar y empresarial que respaldaron al cártel de Sinaloa durante todos estos años. Pero esa información seguramente no la utilizará el Mayo Zambada, sino hasta que esté negociando ya con los norteamericanos su posible adhesión al programa de protección de testigos, tal y como han hecho otros narcotraficantes de alto nivel que han llegado a cárceles americanas. Oye, y además, David, se ve muy complicado después de lo que ha declarado Walz allá en los Estados Unidos, ¿no? De que pues va a ser un infierno la vida de los cárteles de aquí en adelante.
Sí, realmente el Mayo Zambada hace esta declaración de petición de que sea extraditado a México únicamente para conseguir el cambio, que no sea enjuiciado con la posibilidad de una pena capital. Él sabe que va a pasar el resto de sus días en una prisión norteamericana. Los norteamericanos jamás lo dejarían en libertad. Quedaría muy mal el gobierno de Donald Trump si lo hiciera. Si se repitiera este esquema, tú lo recordarás que se dio con el general Cienfuegos. En aquel momento, pues fue la élite militar mexicana la que presionó al presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la repatriación de Cienfuegos y ya una vez aquí en México se le exoneró de cualquier cargo. Donald Trump, por supuesto que no lo hará nunca y más bien es una petición que está haciendo el Mayo Zambada para presionar al gobierno de México para, te reitero, mejorar sus márgenes de negociación ahora que esté frente a fiscales americanos. Muy bien, pues David, como siempre, agradezco que puedas platicar con nosotros y que nos expliques qué es lo que está pasando. Buenas tardes. Gracias a ti, Lupita, te mando un abrazo. Gracias, igualmente.